quería hablar un poquito en San Juan, una palabra que el Espíritu Santo también ha estado hablando a mi corazón. Para este tiempo también del 2020 estaba orando al Señor y el Espíritu Santo estaba hablando en mi corazón esta palabra de San Juan. Oro para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo tome control de tu corazón, de tu espíritu, y que la luz del Señor comience a operar en tu mente, a operar en tu corazón, para que en el nombre de Jesús tu vida cambie. Tu ser, tu espíritu y tu alma sean edificados en el nombre de Jesús en esta noche. Y que toda tiniebla que te ha tenido cautivo, en el nombre de Jesús suelte esa cautividad. Y en esta noche recibas la palabra del Señor que puede operar vida en tu alma, en tu ser y en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bien, San Juan 15. San Juan 15. Quiero empezar por el versículo 16, pero vamos a mirar un poquito San Juan 15. Versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién os eligió? Jesús. Diga, ¿quién os eligió? Jesús. Dice, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, yo los llevo, los he puesto para que ustedes vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Diga, para que todo lo que pidan en el nombre de Jesús, Él nos dé. Bien, ahora vayamos al capítulo 15, desde el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Diga, yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué estoy yo acá en la tierra en Cristo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué están ustedes, hermanos? ¿Para qué? En Cristo. En Cristo estamos para llevar fruto. Bien. Así que, ¿cuál es esa misión o el propósito de Dios que me trajo, que me eligió a mí en la tierra? ¿Cuál es? Para llevar fruto. Es el propósito que te eligió a vos para llevar ¿qué? Fruto. Bien. Seguimos. Dice que todo pámpano, todo gajo
que en mí, en Jesús, no lleva fruto, lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Diga, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Diga, separado de él, nada puedo hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando el Espíritu Santo estaba hablando esta palabra, me hizo temblar un poco, porque uno escucha, ¿no? ¿Ha escuchado usted prédicas sobre esto? Muchísimas prédicas. Y mucha gente, muchos pastores, muchos profetas, mucha gente, aún por el televisor y por YouTube, han predicado sobre esto. Y miles y millones de cristianos escuchan diariamente estas prédicas, ¿no? Y siempre estamos viendo como ese mal de no llevar fruto, ¿verdad? Entonces, siempre como que estamos viendo eso de la gente que viene y llena las iglesias, pero que en realidad están sentados ahí sin llevar un fruto. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, orando por la congregación, porque como pastor, nosotros como pastora, como pastor conocemos y sabemos, no a todos, pero qué sé yo, hay mucha gente nueva que hace poco que está viniendo acá, pero en realidad conocemos a las personas, ¿no es cierto? Y miramos y el deseo de nuestro corazón, o el alivio de nuestro corazón, o el gozo de nuestro corazón, es ver a cada creyente llevar ese fruto y ver la permanencia en Cristo. ¿Cómo me doy cuenta que ese santo que está sentado ahí está en Cristo y Cristo en él por los frutos que da? ¿Me entiende? ¿Cómo te das cuenta que una persona nueva que se ha convertido está en Cristo, y ella en Cristo y Cristo en ella, por el fruto que produce en su casa, primeramente? El fruto de paz, el fruto de benignidad, el fruto de templanza, de transformación, primero en su vida, en los de su casa. Entonces, yo decía, miraba, y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, es imposible
que alguien que esté en mí no dé fruto. Me dice, porque yo soy la savia eterna. Es imposible que alguien, que yo esté en él y él esté en mí y esté conectado conmigo, no dé frutos. Y yo decía, Espíritu Santo, decía, orando por todos, ¿no? Orando por todos los hermanos acá, los jóvenes, pidiéndole al Espíritu Santo. Y el Señor me hablaba, dice, yo soy la vida, yo soy el agua de la vida, yo soy la savia de la vida. Soy la savia que les doy vida. Y los que están conectados a mí como vid verdadera, nunca serán secos. Nunca estarán secos. No habrá sequedad en ello, porque nosotros como pastores, ¿no es cierto? Como los líderes, los que ministramos a la gente, los que nos sentamos y los escuchamos y vemos y oímos. Lo único que podemos sacar en conclusión es que ese cristiano de años no está injertado en la vid verdadera. Porque no está produciendo la vida y produciendo el fruto que sucede cuando estoy en Cristo. Y eso es lo que me hablaba el Espíritu Santo para este 2020, ¿no? El que podamos estar injertados para dar ese verdadero fruto que es el carácter de Jesucristo en nosotros. Porque de ese fruto está hablando Jesús cuando Él habla de que nosotros somos las ramas, los pámpanos, que tenemos que estar para dar el fruto injertados, amalgamados, entrados en Él en nosotros y nosotros en Él para dar ese fruto. Entonces, ¿cuál es el análisis o mirando esto? En general, de cada uno de la gente que uno ministra, el diagnóstico. No estás en Cristo. No estás permaneciendo en Cristo, por eso no hay fruto. Porque una tarea que vos puedas hacer en la iglesia no me dice que eso es tu fruto. Están muy serios. O sea, todo lo que puedas vos venir a hacer, desde dar una prédica o no sé, atender a los niños, no sé, todo lo que podamos hacer. El hacer no es lo mismo que el ser. ¿Me entiende, hermano? El hacer no es lo mismo que el ser. Entonces, necesitamos estar
en Él para dar el verdadero fruto. Entonces, yo digo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me hablaba, es imposible, me decía, es imposible que alguien que esté en mí y yo en él no dé fruto. No dé frutos de santidad, no dé fruto de paz, no dé fruto de amor, no dé frutos de templanza, no dé fruto del carácter de Cristo en él, porque de eso se trata. Hay mucha gente que dice, dar los frutos es ganar las almas. Pero Jesús no está hablando de eso. Acá no está hablando de eso el Señor Jesús, de ganar las almas. Algunos dicen, mira cuántos frutos yo llevo las almas. Eso más bien creo que habla de las perlas, ¿no? de mi corona, ¿no es cierto? Pero esto está hablando de la reproducción del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Del carácter de Jesús en nosotros. ¿Sabe, hermano, que muchos creyentes, por no reproducir el fruto que es el carácter de Jesús, por no estar injertados en la vid que es Jesús, han perdido sus hijos? Han perdido su casa y muchos han perdido su matrimonio por no estar injertados en la vid para poder dar ese fruto de templanza, de amor, de paciencia. ¿Usted me va entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Y se han perdido, como decía, no sé, alguien dijo acá, hay mucha gente cuando salimos a evangelizar que está apartada, herida, dolida. Herida y dolida por gente que no reprodujo el carácter de Jesucristo en ellos por no estar permaneciendo en Jesús. ¿Me entiende, hermano? Y me hizo temblar esto cuando él dice, mi padre es el labrador. No habla del Espíritu Santo. Mi padre es el labrador, dice. Y mi padre es el que va a limpiarte para que lleve fruto. Entonces estaba mirando un poquito cómo se limpia un viñedo. Las etapas que tiene el viñedo, o sea, los que se dedican a esto, a sembrar las vides, las viñas. Entonces estaba mirando varias etapas. Dice, mi padre te va a limpiar con un motivo, para que lleves más fruto. Entonces estaba mirando y le voy a leer algo y después seguimos con la prédica. Miré un poco la poda. La poda de la vid. Dice que es una práctica realizada por el vicultor que consiste en reducir la parte de la vid, la parte natural
de la vid a fin de limitar su crecimiento y de mejorar su rendimiento y calidad de las uvas. El objetivo de la poda, el Señor está diciendo, te voy a podar y te voy a mostrar cuál es el objetivo de la poda. Porque muchas veces cuando el Señor comienza a podarnos, nos empieza a molestar y a decir, ¿qué me está pasando con esto? Dios, ¿qué onda? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? ¿No es cierto? A nadie le gusta que lo poden. Entonces dice que el objetivo de la poda es la reducción de su estado natural. La vid es una liana cuyas ramas, llamadas sarmientos, pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud. ¿Cuántos fueron a Mendoza y vieron el tema de los viñedos? Dice que esta liana que sale del tronco de la vid puede alcanzar 30 metros de longitud. Se imagina que si el labrador deja que esa liana o esa vid crezca 30 metros, los frutos que llegan al 30 metros no van a ser fuertes, porque al 30 metros no va a alcanzar la savia, entonces tiene que empezar a cortar. ¿Me va entendiendo? Tiene que empezar a podar, porque las ramas, la cantidad de ramas y de hojas impiden el sol y las uvas, los racimos de uvas, el fruto necesita el sol para madurar. Entonces dice que, mire lo que dice, solo prosperan las ramas que están situadas más cerca de la vid. Entonces, ¿por qué prosperan? Porque la savia llega mejor a los frutos para que la producción de los frutos sea buena. Entonces, la reducción de la longitud de la vid va a producir mejores frutos. Entonces, van a madurar más fácilmente y van a tener una calidad buena. Lo contrario sería tener una calidad deficiente. ¿Me va entendiendo? ¿Está conmigo? Entonces, por eso es necesario limpiar. Por eso dice, mi Padre los va a limpiar, los va a cortar, va a limpiar las hojas. Entonces, los va a podar. Dice que la poda reduce el número y la longitud de los sarmientos, o sea, de las ramas. La poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para el otro. ¡Wow!
O sea que si empieza enero podándote, podándonos el Espíritu Santo se asegura la cosecha aún para el año que viene. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor, Señor, cortame estas ramitas? Podame, sacame estas hojas secas. Porque dice que cuando la vid está, ¿no?, larga y no es podada, no es cortada, el tronco comienza a desquebrajarse, a secarse. Y cuando se seca, se desquebraja, se abre para que la savia se desperdicia. ¿Me entiende? Y no vio que esas vides dan unas uvitas chiquititas. Nosotros teníamos una vid ahí en la casa del abuelo y cuando el abuelo se fue, la dejamos de podar y después daba unas uvas grandes, después ya dio, y ya lo último terminó dando unas uvas verdes, un fruto verde ya, porque no fue cuidada ni fue podada. Amén. Entonces, esa es la poda del desarrollo. Y hay otra poda, esa es la que alarga la vida. Hay otra poda que se llama la poda de la formación. Se llama la poda de la formación. Dice que cuando la vid es joven y acaba de ser plantada, las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento de la planta. ¿Cuántas dicen, Señor, soy joven? Dale con la poda. Podame, Señor, porque de acuerdo a la poda va a ser el crecimiento y los frutos que vas a dar y tu fruto va a permanecer. Por eso el Señor dice, mi Padre los va a limpiar. ¿Qué va a hacer el Padre? Limpiar. ¿Qué va a hacer el Padre? Limpiar. Entonces yo dispongo mi corazón para que el Padre me limpie, porque yo quiero dar muchos frutos. Al dar mi fruto, yo me aseguro que el Padre no me corte y me eche al fuego. ¿Me entiende? Quiero dar fruto, porque si no doy fruto, el Padre se ve obligado a cortarme. No dice Jesús ni dice el Espíritu Santo, dice el Padre. A cortarme y secarme, y para lo único que sirvo es para el fuego. ¿Me entiende, hermano? ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien está separado de Jesús? Primeramente, porque no tiene la vida, porque no da los frutos. No da fruto en su casa, no da fruto con sus hijos, no da fruto
y no da fruto en ninguna parte. ¿Por qué? Porque separado de Él no puedo llevar fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida y la tuya? ¿Cuál? Llevar fruto. Decirle al que está a tu lado, vos estás en la tierra para llevar fruto. Entonces, para que yo lleve fruto, necesito que el Padre me pode. Necesito que empiece a sacar las ramas secas. Porque las ramas secas estorban. La sequedad en un cristiano. ¿Cómo te das cuenta que un creyente está seco? Porque no lee la Biblia, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de congregarse, no tiene ganas de alabar, no tiene ganas de nada. ¿Qué está? Seco. El evangelista Gigi Ávila decía, vivir un día sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin leer un día la palabra es suicidarme espiritualmente. Porque Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Cuántos quieren estar limpios? ¿Cómo vas a ser limpio? Por la palabra. Amén, hermanos. Entonces, la poda de formación, los que son nuevos, los que recién se han convertido, han sido injertados en la vid que es Jesucristo. Sos un gajito nuevo. Pero no porque seas nuevo, no te va a podar el Señor. Aplica la poda al nuevo también. Para que lleve fruto. Amén. Porque si Él no te poda, no vas a tener un crecimiento y una forma, y tu fruto no va a ser grande y bueno para hacer un vino. Amén. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, soy nuevo, los nuevos? Y los otros, bueno, que tienen muchas ramas, que le dé duro, con la tijera, con el machete. La cuestión del Padre es que vos y yo llevemos el fruto. No me puedo dar el lujo de congregarme y no dar el fruto. No reproducir en mí el carácter de Jesucristo. No reproducir el amor en mí de Él, la santidad de Él en mí, la benignidad, la paciencia. Amén, hermanos. Y las oraciones apostólicas dicen, oren al Padre para que Él los guíe al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo.
Vaya que tuvo paciencia Jesús con nosotros. Amén. Entonces somos guiados para tener paciencia los unos por los otros. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no está dando el fruto de la paciencia porque tiene las uñas comidas hasta acá? ¿Cuántos conocen eso? ¿No? Hemos tenido que orar por hermanas que se han hermanos y hermanas que tenían las uñas, no me acuerdo, acá había un chico, tenía las uñas acá de los nervios de tanto comer. Amén. Entonces, el sarmiento el gajo que se inserta los nuevos, te va a llegar la poda. Y cuando te llegue la poda, solamente tenés que saber que es Jesús limpiándote para que des más fruto, para que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Y no te desaliente, porque muchas veces, pero vengo y me inserto en el Evangelio, en Jesucristo, y me vienen más problemas. Y hay mucha gente que deja porque dice, pero no se da cuenta que está siendo podada para llevar más fruto. Con todas esas hojas secas y con todas esas cosas, no vas a poder llevar fruto de vida eterna en vos. Amén. Entonces dice que después está la poda de fructificación. ¿Cuántos quieren esto? Podame para fructificar. ¿Se acuerdan que el propósito de Efraín, lo que hablamos, era ser fructífero? Y por su rebelión, por no dejarse podar, no llegó al propósito y al cumplimiento de formar naciones y de fructificar. Hermano, vuelvo a repetir, es imposible que si tu vida y mi vida están en Cristo, permaneciendo en Jesús, yo no dé fruto. Si no estás dando ese fruto es porque no estás permaneciendo en Él. Porque no te estás nutriendo de su savia, de su naturaleza. No puede haber otra naturaleza en mí, ni otra naturaleza en ninguno de nosotros que no sea la savia de Jesucristo. Amén, hermano. Cuando la savia del Señor corre por mi ser espiritual, por mi alma y por mi cuerpo, es imposible que yo no pueda dar ese fruto que es el carácter de Jesús en mí. Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo en esta noche dice, Señor, dale con la poda? Agarrá la tijera, Señor, y dale. Yo te doy permiso. Dale, porque yo quiero ser podado para que la calidad de mi fruto permanezca. Permanezca. Hay mucha gente que no ha permanecido en el Evangelio, no ha permanecido porque en realidad no se ha dejado podar para que los frutos de Cristo estén en él. Entonces, a la primera de cambio, este gajito no me lo toques. Está medio chuequito, pero ahí no. Pero el Señor dice, te tiene que entrar el sol de justicia.
Por eso tengo que cortar esas ramas que están impidiendo que la justicia de Dios entre y te madure. Porque el sol de justicia es el que madura. El sol natural es el que madura el fruto. Si ese racimo de uva está bajo mucha sombra, va a tardar en madurar. Pero si es podado y le entra el sol, va a madurar en tiempo y forma. Amén, hermanos. Entonces, Señor, cortá esta hojita, cortá esta rama, dale duro. ¿Y sabe qué? Dice que también, estaba leyendo ahí, que hay gajos que crecen, ¿no vio usted? En el tronco. Y crecen a nivel abajo. Entonces el labrador tiene que cortar, porque ese gajo que está acá nunca va a poder extenderse ni dar fruto, porque está superficial y no está como tiene que estar. Entonces esos gajitos también lo tiene que cortar, porque ahí abajo no va a dar fruto, porque no crece como tiene que crecer, como Dios lo estableció. Entonces también lo tiene que cortar a eso. Porque si eso daría un fruto ahí abajo, ¿no es cierto? Daría fruto ahí abajo. No tienen cómo sostener eso y se quebraría el gajo y se perdería el fruto. Entonces necesita ser cortado y podado también eso. Entonces yo digo, ¿cuál es tu tiempo de poda? Si estás insertado en la vid y estás siendo limpiado, estás en el tiempo de la poda, de la fructificación, de la poda del tiempo cuando tu rama está insertada en la vid, pero es joven, está siendo tratado ahí, o está siendo podado para llevar más frutos. Cuando soy podada para llevar más fruto, el corte de las cosas es más severo. No sé si me entiende. Es más fuerte. Y estas podas se hacen 2 veces en el año. En invierno y comienzos de la primavera. ¿Qué me dice esto? El invierno para nosotros espiritualmente es una etapa dura, ¿verdad? Y a veces muchos hermanos dicen, estoy pasando un invierno, hermana. ¿No le pasó? ¿Qué invierno estoy pasando? Y esa es una etapa donde la poda en invierno es donde se te ven todos tus defectos. Como cuando viene la temporada del otoño. Y no nos gusta eso. ¿Me va entendiendo? En el invierno se te ve los sarmientos o las ramas qué chuecas que están, qué secas están. Ahí es como parecería que no das fruto. Y es dura la poda del invierno. Porque se te ve o se nos ve tal cual somos.
pero necesitamos esa poda en el invierno. Y necesitamos la poda en la primavera cuando comienzan nosotros ya, wow, ya el invierno pasó, gloria a Dios, ahora ya, viene, ¿no? Las flores comienzan a asomarse, pero necesita ese fruto que está saliendo, ese racimo que está saliendo, necesita también ser podado ahí. Porque necesita madurar. ¿Qué necesita? Madurar. ¿Qué necesita? Madurar. Porque si no nos poda el Señor y estamos maduros, ¿a cuánto le comieron esa uva agria? Es fea, ¿no es cierto? Agria. Y así pasa con el cristiano que no se deja podar. Será siempre un cristiano inmaduro y será un cristiano agrio. Y el fruto que dará será agrio. Decirle al que está a tu lado, déjate podar para que seas un fruto maduro y rico. Bueno, la poda de la frutificación, dice, cuando la vid ha adquirido su forma definitiva, las podas de frutificación sirven para mantener la forma de la vid y controlar su crecimiento. La selección y reducción de los sarmientos, o sea, de las ramas y de las yermas que brotan cada año, permitirá que los racimos de uva se beneficien con la entrada del sol y una mejor ventilación. Así aumentará su rendimiento, su calidad y su resistencia a las plagas. Hay insectos y plagas que vienen para infectar el fruto. Pero si la luz del sol, si el Señor, le permitimos al Señor que empiece a cortar esas ramas que están secas, que no sirven, y esas hojas que están secas, que no sirve, todo lo que no sirve, que no sirva para dar el fruto del Señor en mí, le pedimos al Espíritu Santo que las saque y que las corte. Amén, hermano. Para dar fruto y para que mi fruto permanezca. Y leemos un poquito más. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto fue tremendo. Cómo este tiempo de dar fruto, de limpieza y de poda, me conectan a recibir las respuestas de Dios. Porque en la limpieza, en la poda, en lo que el Espíritu Santo hace en mí, impartiéndome del fruto de la naturaleza de Cristo para que yo sea transformado, no hay impedimento para que mis oraciones sean contestadas. Usted en la Escritura va a ver que todas las oraciones que Jesucristo hizo fueron contestadas.
Entonces, cuando Cristo, yo estoy conectada en Él y permanezco en Él y Él en mí, no hay nada que impida que esa respuesta no sea dada. ¿Me entiende, hermano? Porque lo que el Padre ve en mí es su naturaleza, es la naturaleza de Cristo. Y como está la naturaleza de Cristo en mí, no hay nada que impida que yo reciba lo que al Padre le pedí. Por eso necesitamos, como pámpanos, como ramas que estamos injertadas en la vid verdadera, ser limpiados, ser sacados, podados. Que el Señor arranque, darle al Señor el poder de nuestra voluntad para que el Espíritu Santo pueda hacer esa poda. Amén, hermanos. Y vas a ver que los frutos van a ser abundantes y tu vida no va a ser la misma. Y ya tu papá no va a renegar, tu marido no va a renegar, tu esposa no va a renegar con vos, porque vos vas a dar fruto bueno, porque vas a tener la savia de Cristo en vos, que eso se trata de una naturaleza santa, una naturaleza pura. Amén, hermanos. Ustedes no me eligieron, dijo Jesús, y con esto termino, sino que yo los elegí para que lleven fruto. Él ha elegido a cada uno de nosotros. No te permitas no dar ese fruto. No te permitas que Cristo no sea formado. No nos permitamos que el Espíritu Santo, permitámosle a Él, diría mejor, permitámosle al Espíritu Santo entregando nuestra voluntad para que seamos podados, para que llevemos más fruto, para que demos mucho más fruto y nuestro fruto permanezca. Cuando hay un fruto de amor, cuando hay un fruto de paciencia, cuando hay un fruto de benignidad, cuando hay un fruto de templanza en nuestras vidas, Jesús dijo: Padre, los que me diste no he perdido nada, solamente el hijo de perdición, porque ya estaba establecido que ese hombre se iba a perder. Pero jamás permitas que te seques. Nunca tenemos que ser celosos de que siempre nuestra vida esté siendo nutrida con la savia de Jesús. Con Él, hermanos y hermanas, no nos permitamos no tener su vida en nosotros. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Y cómo vos te vas a dar cuenta? En mí y yo en vos y vos en los que viven, que dicen ser creyentes. Es por los frutos. Jesús dijo: por su fruto se conoce el árbol. ¿O no? Por su fruto se conoce el árbol. No puede dar un fruto bueno un árbol malo. Y no puede dar un fruto malo a alguien que es un árbol bueno. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, el desafío para este 2020 es: Señor, yo quiero dar fruto. Por favor, podame. Y Espíritu Santo, cuando no entienda la poda, ayúdame a entender. Amén, hermanos.
para que el fruto del carácter del Señor sea en nosotros y nosotros en Él, para poder ya llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Amén, hermanos. Todo los frutos o el fruto del carácter de Jesucristo que está en mí, eso es lo que va a afectar a los que me rodean. Eso es lo que va a afectar a mi casa primeramente y después a la gente de afuera y a la iglesia también. Amén, hermanos. Así que póngase de pie y vamos a orar. ¿Cuántos dicen?